Mi marido, al dejarme, pensó que no tenía dinero, pero en solo un mes me sorprendió al verme en un hotel de lujo. El sonido de la maleta deslizándose por el suelo frío de mármol fue lo único que rompió el silencio. Andrés se detuvo un instante en el umbral de la puerta, sin una pizca de remordimiento en sus ojos. Valeria, de pie en medio de la sala, sintió como su mundo entero se desplomaba en ese momento. Todo su amor, sus sacrificios, sus sueños compartidos, reducidos a nada con una sola frase: encontré a alguien más joven, más interesante, que no arrastra tanto drama. Un puñal directo al corazón. Él ni siquiera intentó suavizar el golpe. La indiferencia en su rostro dolía más que sus palabras. No hubo un solo lo siento, ni una mirada de compasión. Solo su ego inflado y su certeza de que Valeria nunca sería nada sin él. ¿Así de fácil? Después de todo. Su voz apenas fue un susurro, con un temblor que traicionaba a su orgullo. No es fácil, Valeria, pero es necesario. Ya no eres la mujer de la que me enamoré. Eres, demasiado. Demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Demasiado leal? ¿Demasiado dispuesta a amar? ¿Demasiado fiel a una relación que, evidentemente, solo importaba a una de las dos partes? Sus manos se aferraron al suéter que llevaba puesto, como si de alguna manera pudiera sostenerse en medio de ese torbellino de emociones. Andrés, en cambio, estaba completamente sereno, como si simplemente estuviera cumpliendo con una transacción pendiente. Su expresión no mostraba duda, ni siquiera impaciencia. Para él, este era solo un trámite necesario antes de seguir adelante con su nueva vida. No me mires así, Valeria. Algún día entenderás que es lo mejor para los dos. ¿Para los dos? ¿O solo para ti? Él ni siquiera se molestó en responder. La puerta se cerró detrás de él con un sonido seco, dejando tras de sí un vacío ensordecedor. Valeria no lloró. No podía. Su cuerpo entero se sentía entumecido, como si no terminara de procesar lo que acababa de ocurrir. Su mente repetía en eco la frialdad de sus palabras. Habían pasado años juntos, y sin embargo, Andrés se deshizo de ella como si fuera un peso muerto. La certeza la golpeó de repente, él nunca la había visto como su igual. Siempre la consideró prescindible. Caminó tambaleante hasta el sofá y se dejó caer, sintiendo que la gravedad misma la arrastraba al abismo. Un mes atrás, él le decía que la amaba. Un mes atrás, hacían planes para el futuro. ¿Todo había sido una mentira? No, no podía ser tan ingenua. Tal vez no fue una mentira al principio, pero con el tiempo, el amor de Andrés se había convertido en costumbre. Y la costumbre en aburrimiento. Y el aburrimiento en desprecio. Las horas pasaron sin que ella se moviera. En algún momento de la madrugada, su teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. Por un segundo, su corazón se aceleró. Pero la ilusión murió al leerlo: dejaré los papeles del alquiler en la administración. No te retrases con los pagos. Eso era todo. Ni una despedida. Ni un cuídate. Solo una instrucción fría y práctica, como si se tratara de una transacción comercial. Fue entonces cuando una risa amarga escapó de sus labios. ¿De verdad él creía que ella no podría sin él? ¿Que su vida terminaría con su partida? No, Andrés no la conocía. No de verdad. Tal vez ella misma había olvidado de lo que era capaz. Pero no por mucho tiempo. El eco de la soledad resonaba en cada rincón del apartamento. Valeria, sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la pared, miraba el espacio vacío donde antes estaba el armario de Andrés. Parecía que, con su partida, se había llevado incluso el aire. Pero lo peor no era la ausencia de su ropa ni la frialdad de la habitación. Lo peor era el silencio. Ese vacío insoportable que le recordaba que ahora estaba sola. El primer golpe de realidad llegó cuando revisó sus cuentas. Andrés había pagado el alquiler hasta ese mes, pero después no había más dinero. Su cuenta bancaria estaba prácticamente vacía, y las facturas no tardarían en acumularse. Valeria trabajaba como diseñadora independiente, pero con la inestabilidad de los proyectos, su sueldo apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Siempre había confiado en Andrés para lo demás. Ahora, todo recaía sobre sus hombros. Y no estaba lista. Esto no me puede estar pasando, murmuró, abrazando sus propias rodillas. Pero estaba pasando. Y no tenía a nadie a quien recurrir.
Sus padres vivían lejos, sus amigos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas y, para colmo, su orgullo le impedía pedir ayuda. Pero el hambre y la desesperación no entienden de orgullo. En un acto impulsivo, agarró su teléfono y marcó el número de Andrés. Una parte de ella aún creía que él podía mostrar un mínimo de compasión. ¿Qué quieres, Valeria?, respondió él con tono aburrido. Solo quiero entender. ¿Cómo pudiste hacer esto? No empieces con dramas. Ya te lo dije, es lo mejor para los dos. Para ti. Lo mejor para ti. Andrés, necesito saber, ¿qué hago ahora? Aprender a vivir sin lujos. Y entonces, rió. Una risa despreocupada, casi cruel. Como si su sufrimiento le pareciera entretenido. La llamada se cortó, y el silencio volvió a engullirla. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Fue en ese momento cuando lo entendió, Andrés no solo la había dejado. Andrés la había menospreciado hasta el último segundo. Los días siguientes fueron un torbellino de caos. Valeria intentó conseguir más proyectos, pero la incertidumbre de su situación la consumía. La ansiedad la mantenía despierta por las noches, y el miedo a no poder pagar el alquiler se convertía en su única compañía. Caminaba por la casa como una sombra de sí misma, con la misma ropa de siempre, sin energía para arreglarse o siquiera salir a tomar aire. Y entonces, llegó el golpe final. Un mensaje de una amiga le confirmó lo que más temía: Andrés ya estaba viviendo con su nueva pareja. Ni siquiera había esperado un tiempo prudente. No, él se había mudado con ella inmediatamente después de dejar a Valeria. Como si su relación nunca hubiera existido. Como si ella no fuera más que un capítulo irrelevante en su historia. La rabia la golpeó con fuerza, sacándola de su letargo. Se levantó de golpe y miró su reflejo en el espejo. Ojos apagados, cabello desordenado, piel pálida. No podía seguir así. Andrés quería verla destruida. No le daría ese placer. El sonido seco de las cartas cayendo sobre la mesa rompió la monotonía de la tarde. Valeria las observó sin interés, como si fueran solo un recordatorio más de su vida desmoronándose. Facturas, promociones inútiles, más facturas. Nada que le importara. Pero entonces, entre los sobres arrugados, uno en particular llamó su atención. Era viejo, con el papel amarillento y su nombre escrito con una caligrafía elegante y temblorosa. Con el corazón acelerado, rasgó el sobre con cuidado. En su interior, encontró una carta firmada por su tío abuelo, un hombre del que apenas tenía recuerdos. La fecha en la esquina superior la dejó helada, había sido escrita años atrás, mucho antes de que su vida se derrumbara. La carta hablaba de un asunto pendiente, algo que le correspondía por derecho, pero que solo podría recibir cuando estuviera lista para dejar el pasado atrás. ¿Qué significa esto?, susurró, pasando los dedos por las palabras como si fueran un enigma a resolver. El texto mencionaba una herencia, pero había una condición: debía soltar todo lo que la ataba a su antigua vida. La frase se repitió varias veces, como si su tío supiera exactamente lo que ella necesitaría en este momento. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era una simple coincidencia que esta carta llegara justo ahora? ¿O era un mensaje que había estado esperando sin saberlo? Tomó aire y siguió leyendo. El tío detallaba la existencia de un abogado encargado del asunto y le instaba a buscarlo cuanto antes. Pero lo que más la inquietó fue la última línea: recuerda, la libertad siempre tiene un precio. El papel tembló entre sus manos. Era imposible no ver el significado detrás de esas palabras. Su libertad no vendría con la resignación, ni con el sufrimiento. Su libertad vendría con una decisión. Con la valentía de dejar atrás todo lo que la retenía en el pasado, incluyendo el dolor de Andrés. Se obligó a serenarse y marcó el número que aparecía en la carta. Una voz masculina y pausada respondió al otro lado de la línea. Despacho del licenciado Miranda, ¿en qué puedo ayudarle? Hola. Mi nombre es Valeria Lombardi. Recibí una carta sobre una herencia y necesito más información. Hubo un silencio breve, seguido de un tono de reconocimiento. Señorita Lombardi. La estábamos esperando. Esas palabras le erizaron la piel.
Algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginó. Valeria observó por la ventanilla del autobús mientras el paisaje cambiaba lentamente. Su ciudad natal se dibujaba en el horizonte como un recuerdo borroso, un lugar que había dejado atrás hace años con la esperanza de nunca volver. Pero ahora, el destino la obligaba a regresar. La carta de su tío y la promesa de una herencia eran demasiado intrigantes para ignorarlas. Con el poco dinero que le quedaba, compró un boleto y se lanzó a lo desconocido. A su llegada, el aire tenía ese aroma nostálgico que solo los recuerdos olvidados pueden traer. Caminó por calles empedradas que antes le parecían estrechas, pero que ahora se sentían amplias y vacías. Su destino era el despacho del licenciado Miranda, el hombre que parecía tener las respuestas que necesitaba. No esperaba nada en particular, pero algo en su interior le decía que este viaje significaba mucho más que recibir dinero. Al entrar a la oficina, un hombre de cabello canoso y mirada paciente la recibió con un asentimiento. «Señorita Lombardi, me alegra que haya venido». Su tío siempre confió en que encontraría el camino de regreso. «¿Mi tío?» «Apenas lo conocí. Y sin embargo, él sí la conocía a usted». Esa frase la desconcertó. Se sentó frente al escritorio mientras el abogado le entregaba un sobresellado con su nombre. Dentro, encontró documentos legales que confirmaban lo impensable: era la única heredera de una fortuna bien administrada en inversiones que habían crecido a lo largo de los años. Era una suma considerable, suficiente para cambiar su vida por completo. Pero había una condición. Su tío dejó claro que esta herencia es suya solo si corta con su pasado. No puede compartirla con nadie que la haya dañado o subestimado. ¿Está dispuesta a aceptar esa cláusula? La pregunta le pesó más de lo que esperaba. Pensó en Andrés, en las noches sin dormir, en la burla cruel al teléfono. Pensó en cómo la había descartado como si fuera irrelevante. Su pecho se llenó de una sensación extraña. No era rencor. Era claridad. Sí. Estoy lista. El abogado sonrió con aprobación y deslizó los papeles hacia ella para firmar. Con cada trazo de su firma, Valeria sentía que algo dentro de ella se liberaba. No era solo el dinero. Era el cierre de un ciclo, la posibilidad de reconstruirse desde cero. Valeria dejó el despacho del abogado con los documentos firmados y la mente a 1000 por hora. Caminó sin rumbo por las calles de su infancia, sintiendo como el peso de su antigua vida se desprendía con cada paso. La herencia no era solo dinero, era una segunda oportunidad. Un renacer. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo asegurarse de que esta vez la vida no la arrollara de nuevo? La respuesta le llegó como un golpe de realidad cuando se vio reflejada en el cristal de una tienda. Su aspecto seguía siendo el de una mujer derrotada. Ropa gastada, mirada cansada, la postura encorvada de quien ha soportado demasiadas batallas sin tiempo para sanar. Andrés la había visto así, vulnerable, y por eso la desechó sin dudarlo. Pero Valeria ya no era la misma. Y si iba a cambiar su destino, lo haría empezando por sí misma. Se hospedó en un hotel discreto y pasó la noche investigando. No bastaba con tener dinero. Había aprendido en carne propia que el dinero sin estrategia era solo un espejismo. Necesitaba un plan. Un cambio real, profundo, irreversible. Tomó una libreta y comenzó a escribir, sin censura, sin límites. 1. Reinventarme. No por venganza, sino por mí misma. 2. Invertir en mi educación. No más depender de nadie. 3. Construir un círculo de personas poderosas. Andrés nunca verá venir lo que viene. La determinación ardía en su interior como una llama imposible de apagar. A la mañana siguiente, se inscribió en cursos de gestión empresarial y marketing digital. Si iba a construir una nueva vida, la construiría con inteligencia. Aprendió que la información era poder y que las conexiones correctas podían cambiarlo todo. Pero no se detuvo ahí. Con la misma precisión con la que Andrés la había subestimado, ella empezó a refinar cada aspecto de su vida. Contrató a una asesora de imagen, renovó su guardarropa y comenzó a practicar su confianza frente al espejo. No se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de recuperar el poder que había olvidado que tenía. No es solo cómo te ves, es cómo te proyectas, le explicó su asesora mientras analizaban su postura. ¿Y qué proyectaba antes? Que te sentías pequeña. Que no merecías más. Las palabras la golpearon como una verdad incómoda.
Durante demasiado tiempo, se había visto a sí misma a través de los ojos de Andrés. Y eso tenía que terminar. El proceso fue más difícil de lo que imaginaba. Hubo noches en las que la duda la carcomía, momentos en los que casi se convencía de que estaba exagerando. Pero entonces recordaba aquella risa cruel en el teléfono, el desprecio en la voz de Andrés, y la energía volvía a ella como un recordatorio de por qué no podía rendirse. Se rodeó de gente que nunca había imaginado conocer. Empresarios, inversionistas, personas influyentes en el mundo de los negocios. Observó, escuchó, aprendió. Se dio cuenta de algo fundamental: la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el conocimiento y las conexiones. Un mes después, ya no quedaba rastro de la mujer frágil que Andrés había abandonado. Su nombre comenzaba a sonar en círculos donde él jamás creyó que pudiera pertenecer. Y lo mejor de todo era que Valeria aún no había mostrado su carta más fuerte. La música elegante del restaurante flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de copas brindando y conversaciones animadas. Andrés disfrutaba de su noche. Rodeado de amigos y con Lorena a su lado, se sentía en la cima del mundo. Una nueva mujer, una vida sin preocupaciones, sin dramas. Había dejado atrás lo que le pesaba, lo que no encajaba en su visión de éxito. Se convenció de que había tomado la mejor decisión. Hasta que la vio. El impacto fue inmediato, como un golpe seco en el pecho. Allí, al otro lado del restaurante, de pie junto a un grupo de personas de apariencia distinguida, estaba Valeria. Pero no la Valeria que él dejó. No la mujer rota, insegura, perdida. No. Esta Valeria era otra. Un vestido negro de alta costura abrazaba su silueta con precisión impecable. Su cabello, antes recogido en un moño descuidado, caía con ondas suaves sobre sus hombros. Su maquillaje resaltaba sus facciones con sutileza y elegancia. Pero lo que realmente lo desarmó fue su expresión. Confianza. Seguridad. Una presencia que no pedía permiso, sino que exigía atención sin esfuerzo. Andrés entrecerró los ojos, desconcertado. ¿Quién diablos es esa?, murmuró casi sin darse cuenta. Lorena, que hasta ese momento reía con sus amigas, notó el cambio en él. Siguió su mirada y su sonrisa se borró al instante. No puede ser, dijo en voz baja. Es ella. Andrés apenas escuchó. Su mente iba a 1000 por hora, intentando encontrar una explicación. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que Valeria estuviera aquí, en un lugar que no le correspondía? ¿Cómo había pasado de la desesperación a esto en tan poco tiempo? Como si el destino estuviera jugando con él. En ese momento Valeria se giró ligeramente y sus ojos se encontraron. Y fue entonces cuando la vio de verdad. No había rabia en su mirada, ni rencor, ni siquiera un intento de provocación. Solo una frialdad absoluta, una indiferencia devastadora. Como si él no fuera más que un recuerdo borroso. Como si nunca hubiera existido. La sangre de Andrés hirvió. No podía ser. No después de lo que había visto hace apenas unas semanas. Ella se estaba muriendo sin él, ¿no? ¿No era eso lo que él había supuesto? Valeria sonrió levemente, un gesto apenas perceptible, y apartó la vista con elegancia, volviendo a su conversación como si nada. Como si él fuera irrelevante. Andrés sintió un puñetazo invisible en el ego. ¿Cuándo demonios pasó esto?, soltó con incredulidad. Uno de sus amigos, que también miraba a Valeria con curiosidad, se encogió de hombros. Dicen que recibió una herencia o algo así. Inversiones. Nadie sabe mucho. Pero últimamente se mueve en círculos bastante exclusivos. Andrés apretó la mandíbula. No podía ser solo eso. Había algo más. Algo que se le escapaba. Lorena, molesta por su reacción, le tomó la mano con fuerza. No entiendo por qué te afecta tanto. Tú la dejaste. ¿Qué importa lo que haga ahora? Él no respondió. Porque en su interior, la respuesta lo carcomía. Importaba porque jamás imaginó que Valeria podría brillar sin él. Porque la mujer que tenía frente a él era todo lo que nunca pensó que ella podía ser. Y eso lo inquietaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Andrés no había podido dormir. Desde el momento en que vio a Valeria en aquel restaurante, su mente no había tenido descanso. Se revolvía en la cama junto a Lorena, pero su cuerpo se negaba a encontrar comodidad. No tenía sentido. Nada tenía sentido. Se levantó en la madrugada,
caminando hasta la ventana de su departamento con un vaso de whisky en la mano. La ciudad iluminada se extendía ante él, pero su mente solo veía una imagen, Valeria, radiante, impasible, actuando como si él nunca hubiera existido. Desde que la dejó, nunca se había preocupado por ella. Para Andrés, Valeria era un capítulo cerrado, una decisión tomada sin posibilidad de vuelta atrás. Se convenció de que sin él, ella estaría perdida. Que no tenía la fortaleza ni la inteligencia para rehacerse. Que la había dejado en el fondo del pozo. Pero ahora todo eso parecía una gran mentira. Su orgullo se negaba a aceptarlo. Al amanecer, después de dar vueltas en su propia paranoia, comenzó a hacer llamadas. Quería respuestas. ¿Sabes algo de Valeria?, le preguntó a su amigo Daniel, fingiendo desinterés. Valeria. Oh, sí. La he visto un par de veces en eventos. Dicen que ahora se mueve en círculos de empresarios importantes. Inversiones, finanzas. Nadie sabe cómo, pero al parecer está en otro nivel. Andrés frunció el ceño. Eso no tiene sentido. No tenía ni un peso cuando la dejé. Bueno, la gente cambia, respondió Daniel con tono despreocupado. A veces la vida te sorprende. Pero Andrés no creía en sorpresas. Creía en estrategias, en planes ocultos. Y estaba seguro de que Valeria tenía uno. Intentó contactarla. Le envió un mensaje casual, sin mostrarse demasiado interesado. ¿Cómo has estado? No hubo respuesta. Esperó unas horas. Luego un día entero. Silencio absoluto. Entonces, hizo algo que nunca pensó que haría, fue a buscarla. La encontró en un café elegante, sentada con dos hombres bien vestidos, hablando con confianza y sonriendo con esa calma que a él le resultaba insoportable. Se quedó de pie en la entrada, observándola, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Esa no era la mujer que él dejó. Cuando la reunión terminó, Valeria se puso de pie y se dirigió hacia la salida. Y justo en ese momento, sus miradas se cruzaron. Andrés dio un paso adelante. Valeria. Ella se detuvo, pero no mostró sorpresa. Lo miró con la misma indiferencia con la que se mira a un desconocido en la calle. Andrés. Su tono era sereno, pero frío. Él sintió una punzada de incomodidad en el estómago. Hace tiempo que no hablamos, dijo él, cruzando los brazos en un intento de recuperar su compostura. Sí, hace mucho, respondió ella sin emoción. El silencio que se instaló entre ellos fue tenso. Por primera vez en su vida, Andrés sintió que no tenía el control de la conversación. ¿Podemos hablar?, preguntó finalmente. Valeria alzó una ceja, como si estuviera considerando si valía la pena darle siquiera un minuto de su tiempo. No veo que haya que hablar. Pero si quieres intentarlo, sonrió con una cortesía distante. Tengo 10 minutos. Andrés sintió que le estaban haciendo un favor. Y eso lo irritó profundamente. Andrés no recordaba la última vez que alguien lo había mirado como Valeria lo hacía en ese momento, con una calma impenetrable, con una superioridad sutil que lo hacía sentir pequeño. Eso lo descolocaba. Siempre fue él quien llevaba la ventaja, el que decidía quién valía la pena y quién no. Pero ahora, parado frente a ella en aquel café de lujo, sentía que el poder había cambiado de manos. Así que, comenzó él, fingiendo despreocupación. ¿Te ha ido bien? Valeria entrelazó las manos sobre la mesa con elegancia y lo observó con una leve sonrisa. Digamos que aprendí a moverme en otros círculos. Me sorprende, soltó él con una sonrisa que intentó ser sarcástica, pero que sonó forzada. Hace unos meses estabas prácticamente en la ruina. Valeria inclinó la cabeza levemente, como si estuviera analizando su tono. ¿Por qué te sorprende? ¿Pensabas que no sería capaz de salir adelante sin ti? Andrés no supo qué responder. Claro que lo había pensado. Lo creyó con toda seguridad. Pero ahora, sentado frente a ella, veía que su arrogancia lo había cegado. No se trata de eso, dijo finalmente. Solo que todo esto es inesperado. Para ti. No para mí. El golpe fue directo a su orgullo. Andrés se revolvió en su asiento, molesto por la forma en que Valeria lo mantenía a raya con cada palabra. Él había venido buscando respuestas, queriendo entender cómo ella había cambiado tanto, pero en vez de eso, se encontraba en una conversación donde ella llevaba la ventaja. Valeria revisó la hora en su reloj y se puso de pie con calma. Bueno,
Fue interesante verte, Andrés. Pero tengo cosas más importantes que hacer. Él sintió como la rabia le subía por la garganta. ¿Más importantes que hablar con alguien que fue parte de tu vida durante años? Ella lo miró directamente a los ojos, y en su expresión no había ni una pizca de nostalgia, ni un solo rastro de la mujer que él recordaba. Exactamente. Y con esa respuesta, se giró y salió del café con la misma elegancia con la que había llegado. Andrés se quedó en su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza y la mandíbula apretada. No podía ser. No podía aceptar que ella lo había superado. Que ella lo veía ahora como una molestia insignificante. Esa noche, de regreso en su departamento, Lorena notó su estado de ánimo. «Has estado raro todo el día», dijo ella, cruzándose de brazos. «¿Esto tiene que ver con Valeria?» Andrés frunció el ceño. «¿Por qué piensas eso?» «Porque te vi en el restaurante». «Porque no eres tan discreto como crees», soltó con dureza. «¿Qué pasa, Andrés? ¿No soportas que ella esté mejor sin ti?» Él bufó con fastidio. «No es eso. Solo me parece curioso cómo pasó de estar acabada a tener una vida de ensueño en tan poco tiempo». Lorena lo miró con desconfianza. ¿Curioso o insoportable? Andrés no respondió. Pero lo cierto era que sí, le resultaba insoportable. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Valeria sonriendo con esa seguridad que nunca había visto en ella. Le hervía la sangre pensar que él la había subestimado. Andrés no pudo ignorar la espina que Valeria le había dejado clavada en el orgullo. Su indiferencia lo consumía. ¿Cómo era posible que la misma mujer que él había dejado hundida en la desesperación ahora se moviera con tanta seguridad? No podía ser solo la herencia. No bastaba con dinero. Algo más había pasado, algo que él desconocía, y la incertidumbre lo carcomía. Pasó los siguientes días haciendo lo que mejor sabía hacer, investigar. Llamó a conocidos, rastreó redes sociales, preguntó de manera casual a gente que solía frecuentar a Valeria. Pero cada respuesta que recibía solo alimentaba más su ansiedad. «No sé mucho, pero dicen que tiene asesoría de inversión», le dijo un viejo amigo. ¿Asesoría? ¿Desde cuándo Valeria entiende de inversiones? Bufó Andrés, incrédulo. «Desde que se rodea de personas con más visión que tú», respondió su amigo con una media sonrisa. Ese comentario le caló hondo. Andrés nunca había pensado en Valeria como alguien con ambición. Siempre la vio como alguien dependiente, acomodada en la vida que él le daba. ¿Era posible que la había juzgado mal todo ese tiempo? Frustrado, siguió buscando respuestas. Su obstinación lo llevó hasta un despacho de abogados donde, según sus averiguaciones, Valeria había gestionado su herencia. No podía preguntar directamente, pero tenía sus métodos. Una generosa propina a la recepcionista le bastó para obtener un nombre, licenciado Miranda. Decidió visitarlo. No tenía una excusa válida, pero eso nunca lo había detenido. «Buenas tardes, vengo a hacer una consulta sobre temas patrimoniales», dijo con su tono más profesional cuando entró a la oficina. El licenciado Miranda lo recibió con una expresión neutra, aunque en su mirada había un atisbo de reconocimiento. «¿Andrés Guzmán?», dijo, entrecerrando los ojos. «¿Qué lo trae por aquí?». Andrés cruzó los brazos, analizando al abogado. «Quería información sobre un trámite de herencia. Me dijeron que usted es el mejor en estos asuntos». El abogado mantuvo su semblante impasible, pero había algo en su mirada que le decía a Andrés que no se dejaría manipular con facilidad. «Depende de qué herencia estemos hablando», respondió el abogado con voz tranquila. «Pero si su consulta es sobre la señorita Lombardi, me temo que no puedo revelar información privada». La mención de su apellido fue un golpe inesperado. Andrés sintió una ola de frustración y, al mismo tiempo, una confirmación: sí, este hombre sabía algo. «Solo quiero entender cómo pasó de no tener nada a estar en la cima», dijo, inclinándose levemente sobre el escritorio. «Porque yo la conocí mejor que nadie. Y esto no encaja». El abogado sostuvo su mirada por un largo segundo y luego sonrió con discreción. «Quizá la conoció en el pasado, señor Guzmán. Pero la mujer que usted dejó atrás ya no existe». Andrés sintió un nudo en el estómago. «Eso ya lo vi», murmuró con amargura. «Pero sigo sin entender cómo». Miranda se acomodó en su silla, con la paciencia de quien sabe que tiene el control de la conversación. «La pregunta es, ¿realmente quiere saber la verdad?». Andrés apretó la mandíbula. Claro que quería saber.
Pero algo en la mirada del abogado le hizo darse cuenta de que la respuesta no le iba a gustar. Andrés nunca había sentido tanta frustración en su vida. Se suponía que él tenía el control. Siempre había tenido la certeza de conocer a Valeria mejor que nadie. Y sin embargo, en este momento, ella era un enigma imposible de descifrar. Salió del despacho del abogado con un peso en el pecho, con una sola idea fija en la cabeza: necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dárselas. No esperó más. Esa misma noche, la buscó. Sabía exactamente dónde encontrarla. Valeria se había convertido en un nombre frecuente en ciertos círculos exclusivos, y un evento en el hotel más lujoso de la ciudad era el lugar perfecto para un encuentro cara a cara. El salón estaba lleno de personas influyentes, empresarios, celebridades. Pero él solo veía a una persona. Valeria. Estaba en una esquina del salón, de espaldas a él, hablando con un grupo de inversores. Su risa era ligera, natural, como si el peso del pasado nunca hubiera existido. Llevaba un vestido rojo, el color del poder, de la seguridad, de la mujer que ya no temía nada ni a nadie. Andrés apretó los puños antes de acercarse. Necesitamos hablar. Su voz sonó más tensa de lo que planeaba. Valeria giró el rostro con lentitud, como si le diera el lujo de concederle un segundo de su atención. Su mirada recorrió a Andrés con una calma que lo desarmó. Andrés, ¿sigues aquí? ¡Qué sorpresa! Cada palabra fue una daga. Pero él no estaba dispuesto a dejar que ella lo intimidara. No juegues conmigo, Valeria. Sé que has cambiado. Lo veo. Pero lo que no entiendo es cómo. Ella sonrió, como si su inquietud le resultara entretenida. ¿Y por qué te importa tanto? Pensé que ya no significaba nada para ti. Andrés sintió un nudo en la garganta. No podía responder con una mentira, porque la verdad ya era evidente. Sí, le importaba. Sí, le molestaba. Sí, no soportaba verla brillar sin él. Quiero la verdad, insistió con dureza. ¿De dónde salió todo esto? ¿Quién te ayudó? Valeria entrecerró los ojos. Por un instante, el silencio entre ellos pareció suspenderse en el aire, cargado de historia, de heridas invisibles, de un pasado que ninguno estaba dispuesto a revivir. Y entonces, ella habló. La verdad, Andrés, es que nunca te interesaste en conocerme de verdad. Nunca me viste como alguien capaz de ser más que tu sombra. Me subestimaste. Me diste por perdida. Y eso fue tu mayor error. El golpe fue directo al ego. Andrés sintió que todo su cuerpo se tensaba. Eso no responde a mi pregunta, gruñó. Valeria inclinó la cabeza con una expresión serena, como si ya no hubiera más que decir. No necesito responderte. No te debo nada. La indiferencia en su voz fue la sentencia final. Andrés, por primera vez en su vida, sintió lo que era estar en el lado equivocado de la historia. Y Valeria, con una última mirada de superioridad, simplemente se alejó. Andrés se quedó solo en su departamento, con las luces apagadas y una copa de whisky en la mano. El silencio lo envolvía, pero en su mente todo era un caos. Desde el momento en que Valeria lo había mirado con esa frialdad absoluta, su mundo dejó de tener sentido. No era rabia lo que sentía. Era una sensación mucho peor. Algo que nunca había experimentado, vacío. Esa noche, por primera vez, en vez de preguntarse cómo ella había logrado todo, se preguntó cómo él no lo había visto venir. Encendió su laptop y buscó su nombre. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Artículos sobre ella en revistas de negocios, menciones en redes sociales, fotos de eventos exclusivos donde estaba rodeada de personas influyentes. No era solo una herencia. No era casualidad. Valeria había sabido exactamente qué hacer con la oportunidad que se le presentó. Su respiración se volvió más pesada mientras repasaba cada foto. En todas, ella sonreía con una seguridad que él jamás le había visto antes. No había rastro de la mujer que él había dejado atrás. Esa mujer había muerto el día que él cerró la puerta sin mirar atrás. La mente de Andrés empezó a viajar al pasado. Al principio, eran solo fragmentos sueltos, pero pronto, cada recuerdo se volvió un golpe directo a su ego. Se vio a sí mismo en su antigua casa, con Valeria acercándose tímidamente con una idea en mente. Andrés, estuve investigando sobre cursos de gestión empresarial, creo que podrían ayudarme a crecer profesionalmente. Él ni siquiera había levantado la vista del teléfono. ¿Para qué gastar dinero en eso?
No te estreses con cosas complicadas. Yo estoy aquí, no. Otro recuerdo. Ella, emocionada por un proyecto, con una libreta llena de apuntes. Mira, tengo esta idea para un emprendimiento. Podría empezar poco a poco y ver cómo funciona. Valeria, amor, ¿para qué te metes en eso? Ya tenemos todo resuelto. No necesitas perder el tiempo. Uno más. Ella sentada en el sofá, con los ojos apagados, su energía consumida poco a poco, como si de a poco se fuera convenciendo de que él tenía razón. Andrés cerró los ojos con fuerza. ¿Cuántas veces la había silenciado sin darse cuenta? ¿Cuántas veces había matado sus sueños con palabras disfrazadas de preocupación? Siguió hurgando en su pasado. Abrió viejos mensajes de texto, correos electrónicos. Allí estaba la prueba de su arrogancia. Conversaciones donde Valeria intentaba compartir sus ideas y él las ignoraba o minimizaba. Se dio cuenta de que nunca le había preguntado sobre lo que realmente quería. Siempre asumió que su felicidad dependía de él. Pero lo peor llegó cuando encontró una carta que ella nunca le envió. Un borrador en su antiguo correo. Andrés, últimamente siento que no soy suficiente. Que cualquier cosa que hago o sueño se convierte en algo sin importancia para ti. No sé en qué momento dejé de ser la persona que tenía planes, ambiciones, ganas de crecer. Me miro en el espejo y ya no sé quién soy. Me duele que no te des cuenta. Pero lo que más me duele es que yo misma ya no sé si tengo fuerzas para intentarlo otra vez. Andrés sintió un nudo en la garganta. Valeria había intentado decírselo. Le había dado señales de que algo dentro de ella se estaba apagando. Pero él, en su soberbia, nunca se detuvo a escucharlas. Se levantó de golpe, necesitaba aire. Salió a la calle sin rumbo fijo, con la desesperación de alguien que busca algo que ya no existe. Sus pasos lo llevaron hasta su antigua casa, el apartamento donde había vivido con Valeria. Se quedó de pie frente a la puerta, sintiendo una extraña opresión en el pecho. Todo lo que un día fue suyo ahora no era más que un recuerdo. Tocó la puerta sin pensar, como si aún tuviera derecho a estar allí. La abrió una mujer desconocida, de mediana edad, con una expresión de curiosidad. ¿Puedo ayudarle? Andrés tragó saliva. ¿Qué estaba haciendo allí? Ni siquiera tenía una excusa. No, solo, pasaba por aquí. La mujer asintió con desinterés y cerró la puerta. Andrés se quedó mirando la madera frente a él, sintiendo el peso de la verdad caer sobre sus hombros. No solo había perdido a Valeria. Había perdido la oportunidad de ver quién era realmente. Y ahora, ella era más grande de lo que él jamás imaginó. El tiempo había dejado de tener sentido para Andrés. Desde el momento en que entendió lo que había perdido, su vida se convirtió en una espiral de pensamientos tortuosos. Antes, todo había sido simple. Él era el que decidía, el que tenía el control, el que siempre terminaba en la mejor posición. Pero ahora se sentía como un hombre atrapado en el pasado, viendo cómo la mujer que había desechado se convertía en algo más grande de lo que él nunca había sido. El whisky dejó de tener sabor. La música de sus reuniones dejó de ser atractiva. Incluso la compañía de Lorena se volvió insoportable. ¿Vas a seguir con esa cara toda la noche?, soltó ella, fastidiada. Desde que viste a Valeria, estás insoportable. Andrés la miró con irritación. No tiene nada que ver con ella. Lorena soltó una risa amarga. Por favor, no soy idiota. No soportas verla así, ¿verdad? Brillando sin ti. Te mata que no te necesite. Andrés apretó la mandíbula. No es eso. Solo me parece increíble cómo cambió de la nada. ¿De la nada? Lorena cruzó los brazos y lo miró con desprecio. No cambió de la nada, Andrés. Cambió porque la dejaste. Porque la hiciste creer que no valía nada. Y mírala ahora. Sin ti, es más fuerte. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Sin decir nada, se levantó y salió del departamento. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Pero pensar era lo último que quería hacer. Las noches pasaban y el insomnio se convirtió en su único compañero. Se despertaba en la madrugada y lo primero que hacía era revisar su teléfono. No sabía qué esperaba encontrar. ¿Un mensaje de Valeria? ¿Alguna prueba de que aún pensaba en él? Pero no había nada. Ni una señal de su existencia en su mundo. Finalmente, una noche, la impulsividad lo venció.
Se subió a su auto y condujo sin rumbo. Pero en el fondo sabía a dónde iba. Sabía que tarde o temprano terminaría allí, frente al nuevo edificio donde Valeria vivía ahora. Desde su auto, la vio salir, vestida con la misma elegancia que lo había dejado sin aire la última vez. Pero lo que realmente lo quebró fue verla reír. No una risa falsa, ni una risa de cortesía. Una risa genuina, como si el mundo no le pesara en lo absoluto. No pudo soportarlo. Bajó del auto y cruzó la calle con pasos decididos. Valeria. Ella se giró lentamente. Lo miró con calma, sin sorpresa, sin emoción. Andrés. Por un segundo, él no supo qué decir. Su corazón latía con fuerza, pero no era amor. Era desesperación. Necesito hablar contigo. Valeria alzó una ceja. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Ella soltó una leve risa. Andrés, no hay un nosotros. Eso se terminó hace mucho. Andrés sintió un nudo en la garganta. No para mí. Por primera vez, Valeria mostró una chispa de emoción en su mirada. Pero no era nostalgia. Era compasión. Ese es tu problema, Andrés. Para ti, todo gira a tu alrededor. Pero el mundo sigue. La vida sigue. Yo seguí. Él quiso decir algo, pero ella negó con la cabeza. No me mires así. No esperes que te diga que aún te extraño. No lo hago. Las palabras le pesaron en el pecho como una losa. Solo dime una cosa, susurró él, con la voz rota. ¿En algún momento, pensaste en volver conmigo? Valeria lo miró directamente a los ojos. Sí. Andrés sintió una chispa de esperanza. Al principio. Cuando me dejaste. Cuando no sabía cómo seguir. Esa chispa se apagó en un instante. Pero luego entendí que lo mejor que me pasó fue que me abandonaras. La verdad, dicha con tanta serenidad, le dolió más que cualquier insulto. Valeria sonrió con suavidad y le dio una última mirada antes de girarse y marcharse. Andrés se quedó allí, bajo la luz tenue de la calle, sintiendo el peso de su propio arrepentimiento hundiéndolo en un abismo del que ya no podía escapar. El silencio del departamento de Andrés era insoportable. Se había acostumbrado al ruido, a la distracción de las fiestas, al sonido del teléfono vibrando con mensajes de mujeres que lo buscaban. Pero ahora, nada de eso le importaba. Ninguna de ellas era Valeria. Ninguna tenía la fortaleza con la que ella lo había mirado esa noche, ni la convicción con la que le dejó claro que su historia había terminado. Había pasado una semana desde su último encuentro, pero la herida seguía abierta. Por primera vez, Andrés era el que esperaba un mensaje, el que revisaba su celular con la absurda esperanza de que ella cambiara de opinión. Pero no había nada. Valeria no pensaba en él. No puedo más con esto, gruñó, cerrando la laptop de golpe. El trabajo se volvió irrelevante, las reuniones una molestia. Su rendimiento cayó en picada. Antes, se sentía invencible. Ahora, se sentía, perdido. Como si toda su vida hubiese sido construida sobre la ilusión de que siempre tendría el control. Y ahora que lo había perdido, no sabía quién era. Intentó seguir adelante. Se convenció de que podía olvidarla. Pero entonces, como si el destino se burlara de él, la vio otra vez. Era un evento benéfico, uno de esos donde la élite de la ciudad se reunía para demostrar su generosidad. Andrés asistió sin muchas ganas, obligado por compromisos laborales. Estaba sirviéndose un trago cuando la vio entrar. Valeria. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, un hombre de porte elegante, con una sonrisa segura y una mano apoyada en la cintura de Valeria como si fuera lo más natural del mundo. Andrés sintió una punzada en el pecho. Ella lo vio. Y lo más desgarrador fue que no hubo ninguna reacción en su rostro. Como si su presencia no significara absolutamente nada. Andrés apretó el vaso en su mano, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. No podía ser. No podía aceptar que ella lo había olvidado tan rápido. ¿Qué te pasa?, preguntó Daniel, su amigo, notando su expresión. Andrés señaló con la cabeza. Mírala. Daniel siguió su mirada y soltó una leve risa. Vaya, así que ya tiene a alguien más. Las palabras fueron como un puñal. Eso no significa nada. Ah, no. Porque a mí me parece que sí. Se la ve, feliz. Feliz.
La palabra quedó suspendida en su mente como un eco insoportable. Valeria era feliz sin él. Más que eso, lo había superado por completo. La vio reír, relajada, radiante. Y lo entendió, el juego se había invertido. Él era el que la observaba desde lejos. Él era el que se preguntaba en qué momento la había perdido. Intentó convencerse de que era solo un capricho. Pero la verdad era más cruel, Valeria lo había superado. Y él jamás podría hacer lo mismo. Andrés no recordaba la última vez que se sintió tan fuera de lugar. Desde el fondo del salón, observaba cómo Valeria se movía con la elegancia de alguien que sabía exactamente quién era y lo que valía. La risa en sus labios, la confianza en su postura, la forma en que aquel hombre a su lado la miraba con admiración, todo lo que él daba por hecho que jamás perdería, estaba ahora fuera de su alcance. No podía soportarlo. No podía aceptar que la mujer a la que había subestimado era ahora inalcanzable para él. Que, después de todo lo que compartieron, él ya no era ni siquiera un recuerdo relevante en su vida. Sin pensarlo, caminó hacia ella. Valeria, su voz la alcanzó en medio de la música y las conversaciones. Ella giró el rostro con calma, sin sorpresa. Como si ya hubiera esperado que él apareciera en algún momento. Andrés. Su nombre en sus labios sonó diferente. No había dulzura, no había enojo. Solo una neutralidad que lo desarmó por completo. ¿Podemos hablar?, preguntó, con la urgencia de alguien que siente que el tiempo se le está acabando. Ella lo miró por un momento, luego se excusó con el hombre a su lado y caminó con él hasta un rincón más apartado. Andrés respiró hondo. Nunca en su vida se había sentido tan vulnerable. Yo, cometí un error, soltó finalmente. Valeria lo observó con paciencia, pero sin ninguna señal de que sus palabras la afectaran. ¿Cuál de todos? Andrés sintió el golpe directo en su ego. Pero no tenía derecho a enojarse. No esta vez. El más grande de todos, dijo con honestidad. Pensé que siempre ibas a estar ahí. Pensé que te necesitaba menos de lo que tú me necesitabas a mí. Ella inclinó la cabeza con leve curiosidad, como si analizara cada palabra. ¿Y ahora te das cuenta de que no era así? Sí. El silencio entre ellos pesaba como una sentencia. Yo podría decirte muchas cosas, Andrés, dijo Valeria con suavidad. Podría recordarte cómo me hiciste sentir, cómo me apagaste sin darte cuenta, cómo me hiciste creer que no tenía valor. Pero ya no vale la pena. Porque ya no me afecta. Andrés sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Yo quiero arreglarlo. Valeria soltó una leve risa, no burlona, sino con una genuina comprensión. Andrés, no hay nada que arreglar. Él la miró con desesperación. Dame otra oportunidad. Ella lo miró directo a los ojos, y en ese instante, Andrés supo la verdad. No había oportunidad. No había futuro para ellos. Había llegado tarde. No, Andrés, dijo con una serenidad absoluta. No quiero. No fue venganza. No fue rencor. Fue simplemente la verdad. Y por primera vez, Andrés sintió lo que era perder de verdad. La noche estaba en su punto más alto cuando Valeria dejó el evento. Afuera, el aire fresco acarició su piel mientras respiraba profundamente. Se sentía ligera, libre. Como si, con esas últimas palabras Andrés, hubiera cerrado el capítulo más doloroso de su vida. No sintió tristeza. No sintió culpa. Porque, por primera vez en mucho tiempo, supo que había tomado la decisión correcta. Caminó con paso firme hacia la salida, sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Andrés pertenecía al pasado. Mientras tanto, dentro del salón, Andrés se quedó de pie, con el vaso en la mano y la mirada perdida en el lugar donde Valeria había estado. El ruido de la fiesta se volvió un eco lejano. Nada de lo que alguna vez le había importado tenía sentido ahora. Se acabó, murmuró para sí mismo. Pero la verdad era que no se acabó. Porque mientras él siguiera recordándola, mientras siguiera sintiendo ese peso en el pecho cada vez que la imaginaba, Valeria nunca desaparecería realmente de su vida. Ella había ganado. No por venganza. No por ego. Sino porque había demostrado que no lo necesitaba. Días después, en una cafetería tranquila, Valeria brindó con un grupo de amigos. Era una celebración discreta, pero para ella, tenía un significado profundo. No solo celebraba su éxito, su crecimiento, su nueva vida, sino la persona en la que se había convertido.
Por lo nuevo, dijo, levantando su copa. Las risas llenaron el aire mientras ella sonreía con genuina felicidad. Y en algún otro rincón de la ciudad, Andrés miraba su reflejo en el espejo y veía a un hombre que ya no reconocía. Por primera vez, entendía lo que era la verdadera pérdida. Pero algunas lecciones solo se aprenden cuando ya es demasiado tarde. La vida da muchas vueltas, ¿verdad? Cuando menos te lo esperas, los que dudaban de ti acaban siendo testigos de tu fuerza y resistencia. Pero, ¿y si te dijera que el lujo y la sorpresa pueden adquirir un significado totalmente nuevo? Imagínate aparecer en un evento en el que nadie esperaba verte y, aún mejor, convertirte en el centro de todas las miradas. He dejado aquí un video en la última pantalla donde esta historia se desarrolla de forma sorprendente. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.